Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre un personaje muy conocido en la televisión y sobre cómo su evolución nos permite analizar un trastorno de personalidad de una forma muy clara. Me refiero a Walter White, protagonista de Breaking Bad, y su relación con los rasgos del trastorno de la personalidad narcisista. Contexto del personaje. Para iniciar, es importante entender quién es Walter antes de convertirse en Heisenberg. Walter White es un profesor de química de secundaria. Es inteligente, talentoso, pero está frustrado profesionalmente. Vive con muchas presiones económicas, trabaja más de la cuenta y, además, recibe un diagnóstico inesperado y devastador, un cáncer de pulmón. Esta noticia cambia completamente su vida. A partir de ese momento, toma una decisión que marcará todo su camino: comenzar a fabricar y vender metanfetamina para asegurar el futuro de su familia. Al principio, esta decisión puede parecer comprensible desde lo moral. Pero con el tiempo, se convierte en algo mucho más profundo. Una transformación de su personalidad, donde empiezan a aparecer rasgos narcisistas que antes estaban ocultos. ¿Qué es el trastorno de la personalidad narcisista? Antes de analizar al personaje, vale la pena explicar en qué consiste este trastorno. Este trastorno se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, es decir, la creencia de ser superior. Necesidad constante de admiración. Falta de empatía hacia los demás. Creencia de que uno es especial o único. Explotación interpersonal, o sea, usar a otros para lograr objetivos propios. Envidia o la sensación de que otros sienten envidia de uno. Actitudes arrogantes o soberbias. Es importante aclarar que no se trata solo de tener la autoestima alta. Es una forma rígida y persistente de ver el mundo, que afecta la capacidad de relacionarse y de tomar decisiones sanas. Rasgos narcisistas en Walter White. Cuando analizamos a Walter con esa perspectiva, empezamos a ver que muchos de estos elementos aparecen claramente en él. Primero, vemos un sentido de superioridad. Walter está convencido de que su talento científico lo hace mejor que los demás. Siente que ha sido subestimado toda su vida. Y usa esa supuesta genialidad como justificación para comportamientos ilegales. Segundo, tiene una necesidad de reconocimiento. Pero no lo busca de manera directa. Lo hace a través del poder. La creación de la identidad de Heisenberg es un ejemplo perfecto. Esa personalidad le permite sentir que por fin lo respetan, que lo temen, que lo admiran. Le da el reconocimiento que nunca obtuvo como profesor o como investigador. Tercero, vemos su capacidad de manipular. Walter manipula a Jesse, manipula a su esposa, manipula a sus socios y prácticamente a cualquiera que se cruce en su camino. Lo hace de distintas maneras. A veces con intimidación, otras veces con chantaje emocional o psicológico. Cuarto, aparece una falta creciente de empatía. A medida que avanza la historia, las emociones de los demás dejan de importarle. Lo que importa es su objetivo, su poder y su ego. Y finalmente, observamos una actitud arrogante y soberbia. Walter llega a convencerse de que nadie puede detenerlo. Cree que es más inteligente que todos y que merece un lugar por encima de los demás. Evolución de estos rasgos a lo largo de la serie. Algo muy interesante es que Walter no empieza la historia como un narcisista extremo. Sus rasgos están ahí, pero no tan marcados. La presión, la enfermedad y su sensación de fracaso actúan como un detonante. Esos elementos despiertan una parte de su personalidad que siempre estuvo dormida. En las primeras temporadas, lo vemos experimentar una especie de primer poder. Cuando cocina su primer lote de metanfetamina y ve los resultados, siente algo que no había sentido en años: respeto. Tercero, vemos su capacidad de manipular. Walter manipula a Jesse, manipula a su esposa, manipula a sus socios y prácticamente a cualquiera que se cruce en su camino. Lo hace de distintas maneras. A veces con intimidación, otras veces con chantaje emocional o psicológico. Cuarto, aparece una falta creciente de empatía. A medida que avanza la historia, las emociones de los demás dejan de importarle. Lo que importa es su objetivo, su poder y su ego. Y finalmente, observamos una actitud arrogante y soberbia.
Walter llega a convencerse de que nadie puede detenerlo. Cree que es más inteligente que todos y que merece un lugar por encima de los demás. Evolución de estos rasgos a lo largo de la serie. Algo muy interesante es que Walter no empieza la historia como un narcisista extremo. Sus rasgos están ahí, pero no tan marcados. La presión, la enfermedad y su sensación de fracaso actúan como un detonante. Esos elementos despiertan una parte de su personalidad que siempre estuvo dormida. En las primeras temporadas, lo vemos experimentar una especie de primer poder. Cuando cocina su primer lote de metanfetamina y ve los resultados, siente algo que no había sentido en años: respeto. O al menos, lo que él interpreta como respeto. Con el tiempo, su necesidad de control crece de forma impresionante. Empieza justificando decisiones peligrosas con la frase "lo hago por mi familia". Pero poco a poco se hace evidente que no lo hace por ellos, sino por él mismo. Hay un momento clave en la serie que prácticamente resume toda su evolución. Cuando dice la frase: "Lo hice por mí. Me gustaba. Era bueno en eso". Esa confesión derrumba por completo la excusa de que lo hacía por un bien mayor. Ahí vemos al verdadero Walter. Más adelante, la falta de empatía se vuelve mucho más pronunciada. Jesse sufre emocionalmente, su esposa está aterrorizada, su hijo se siente traicionado. Pero todas esas emociones dejan de significar algo para Walter. Su prioridad ya no es su familia, ni su salud, ni su seguridad. Su prioridad es proteger su poder y su identidad como Eisenberg. Y esa misma necesidad de poder lo lleva, inevitablemente, a su destrucción. Su arrogancia lo hace cruzar límites que antes parecían impensables. Y su incapacidad para pedir ayuda, reconocer errores o aceptar responsabilidad termina por destruirlo todo. Conclusión. En resumen, Walter White es un ejemplo muy claro de cómo puede manifestarse un trastorno de la personalidad narcisista en un individuo que atraviesa una crisis personal. Su historia nos muestra cómo surge la necesidad de admiración, cómo aparece la grandiosidad, cómo se pierde la empatía, cómo se manipula a otros para lograr fines personales. Y cómo finalmente el narcisismo, cuando no se reconoce ni se controla, puede convertirse en algo devastador. El caso de Walter White no solo nos ayuda a entender al personaje de una forma más profunda, sino que también nos permite reflexionar sobre el impacto que los trastornos de personalidad pueden tener en la conducta humana. Especialmente cuando se combinan con factores como el estrés, el trauma, una enfermedad o una crisis vital. Muchas gracias. Skylar, all the things that I did, you need to understand. If I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. I liked it. I was good at it. And I was really... I was alive.